Bien, vamos a comenzar la clase hablando ya un poco más del dolor, manejo del dolor persistente. Entonces vamos a ver una actualización de medida física en el manejo del dolor persistente o también llamado crónico. Unas estadísticas a nivel de la población mundial es que el 25% no siguen recomendaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud, algo muy parecido a lo que pasaba con el ejercicio físico, ¿cierto? La población chilena por lo menos un 81,3. Estábamos hablando, ¿cierto?, que 150 minutos de actividad física moderada, 75 minutos de actividad intensa a la semana es lo que se sugiere, ¿verdad? Y los bajos niveles de actividad física, el comportamiento sedentario, la actividad son factores de riesgo para el desarrollo del dolor crónico musculoesquelético, sobre todo en personas mayores. Bueno, muchos nos han dicho si el ejercicio físico es el camino correcto para vivir sin dolor. Se transforma el ejercicio físico como una píldora, ¿verdad? Es más, desde 1978 nos dicen si el ejercicio físico pudiera empaquetarse en una píldora, sería el medicamento más recetado y beneficioso del país. Entonces yo me hago la pregunta si esto verdaderamente es así o no. Bueno, muchas personas dicen que estar inactivo es igual a estar sin dolor, es decir, menos dolor siento, ¿verdad? Y acá se hizo un estudio de las tareas de fatiga cognitiva y las tareas físicas mejoran el dolor y la fatiga cognitiva en personas con fibromialgia, por ejemplo, y se demostró que de cierta forma tanto las personas que hacían una actividad física como una actividad cognitiva de pensar eh, podrían incluso afectar el, el dolor. Entonces acá se nos cae un poquito la teoría de que el movimiento y el ejercicio físico es beneficioso para el dolor. El concepto de ejercicio físico es sumamente antiguo, de 1921, ¿cierto? Y de igual modo hay que mencionar también que las revisiones sistemáticas nos han reportado como beneficioso el ejercicio para ciertas condiciones reumatológicas en las personas mayores, sobre todo en la artritis idiopática, en el dolor lumbar, ¿cierto? En la artritis reumatoide, en fracturas vertebrales por osteoporosis. Y es por eso que, independiente de la patología especial del dolor, incluido el miedo al movimiento, la catastrofización del dolor, ¿cierto? La ansiedad y la sensibilización del sistema nervioso parecen ser las principales contribuyentes al dolor y la discapacidad en estas afecciones. Y ahí es donde aparece la neuromatrix del dolor, que tiene que ver mucho con las creencias, sobre todo en las personas mayores, que las creencias están muy arraigadas de cultura y costumbres súper antiguas, ¿verdad? En donde aparece un modelo más bien asociado a un contexto más de círculo vicioso, donde hay una lesión, ¿verdad? Hay dolor, y después esto se transforma en un catastrofismo, son pensamientos negativos, informaciones negativas acerca de la patología, ¿verdad? Miedo al dolor. Por lo tanto, como tengo miedo al dolor, evito moverme porque si me muevo me aparece más dolor y eso se provoca un proceso de ansiedad y depresión, un proceso de círculo vicioso que no se rompe y en realidad lo que debería es la lesión, ¿cierto? La molestia, trabajar en la disminución del miedo en las personas mayores, en la confrontación, por eso que es muy importante la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? La exposición gradual esta recuperación finalmente, porque el comportamiento de la actividad física tiene mucho que ver con la autoeficacia. Es decir, un paciente con dolor crónico tiene una percepción errónea de la enfermedad y eso me va a provocar una disminución de la autoeficacia y el lujo de control externo. La autoeficacia es un concepto más bien psicológico, pero que se usa mucho en el manejo del dolor crónico en patología reumática, que tiene que ver como un concepto introducido por Alan Bandura, que se refería a la creencia que tiene una persona, su capacidad para enfrentar y resolver situaciones específicas con éxito, ¿verdad? ¿Qué implica tener una autoeficacia? Implica confianza en tus habilidades, ¿verdad? No se trata de pensar que eres perfecto, sino de creer que puedes manejar los desafíos que se presentan. Incluye la influencia en la motivación, es decir, si la pasión mayor cree que puede lograr algo, es más probable que te esfuerces, seas perseverante, te comprometas con las metas, ¿verdad?
tiene también que ver con un concepto de aumentar la resiliencia. Las personas con alta eficacia tienden a recuperarse mejor del fracaso y a enfrentar los problemas con una actitud más bien resolutiva. También está ligada mucho al rendimiento, no garantiza el éxito, pero sí aumenta las probabilidades de alcanzarlo porque incluye las influencias en cómo actúas, ¿cierto? Y cómo te sientes frente a diferentes retos. La diferencia y se confunde mucho con la autoestima, y la autoeficacia es porque la autoestima tiene que ver cómo te sientes contigo mismo y la autoeficacia es qué tanto crees que puedes lograr lo que te propones. ¿Bien? Entonces acá nos aparece la hiperalgesia inducida por el ejercicio. Entonces estamos diciendo que el ejercicio también me puede llevar a provocar molestia o dolor en las personas mayores. Y eso es hiperalgesia, ¿verdad? Inducida, claramente, que la induce, o se cree que la induce el ejercicio físico. Entonces aparece de cierta forma este cuadro en donde tenemos la analgesia por placer, la hiperalgesia no sé, pues se entiende que analgesia tiene que ver de sin molestia, sin dolor, ¿cierto? Hiperalgesia es una exacerbación de la dolencia. Y la diferencia entre placebo y revela creencias y expectativas que pueden influir directamente en el cuerpo, como por ejemplo, el placebo se produce cuando una persona mejora tras recibir tratamiento sin efecto farmacológico investigado, ¿verdad? Simplemente porque cree que funciona. Ejemplo clásico es tomar una pastilla de azúcar pensando que es un analgésico y sentir alivio del dolor, ¿verdad? Y estaba vinculado más bien con las expectativas positivas de confianza en el profesional y en el entorno terapéutico. Por el placebo, es el reverso del placebo, ¿ya? Y esto ocurre cuando una persona empeora o experimenta efectos secundarios negativos por creer que un tratamiento le hará daño, aunque no tenga ingredientes activos, ¿ya? Ejemplo, alguien que lee sobre náuseas con efectos secundarios de un medicamento y empieza a sentir, porque aunque no no sea medicamento, ¿verdad? Por lo tanto, aquí se activan experiencias más bien negativas como la ansiedad y experiencias previas desagradables, ¿cierto? ¿Por qué importa tanto esto? Porque ambos efectos muestran un poder en el contexto psicosocial de la medicina, sobre todo las personas mayores que tienen, como dije anteriormente, experiencias súper arraigadas, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, el expectativa optimista, ¿cierto? Por lo tanto, se libera a nivel cerebral opioide endógeno, y las células se apagan, células off de dolor, ¿verdad? En cambio, cuando hay un nocebo, y acá el nocebo puede ser el ejercicio físico, son las expectativas más bien pesimistas, ¿cierto? Donde provoca ansiedad y estrés, y las células incluso hay intervención del cortisol acá, ¿verdad? Entonces el dolor consciente se hace por la matriz de dolor y el daño tisular real potencial se activa. Entonces muchas medidas físicas de intervención terapéutica obedecen a este principio, tales como la manipulación, la movilización y tratamientos pasivos en general de las personas mayores. Muchas veces también pasa que a pesar de que la persona mayor sienta dolor, la hiperalgesia inducida por el ejercicio también se vuelven personas que son más bien persistentes. Y las personas persistentes son aquellos que continúan con la actividad pese al dolor, ¿ya? Es decir, hay una mala adaptación al ejercicio, aparece dolor, el usuario persiste o aumenta la actividad porque cree que esto es parte normal del proceso. Es decir, esto aumenta el dolor y la hiperactividad del descanso prolongado. Aparece algo, un concepto de boom y bust, que es la explosión y colapso, ¿verdad? Este término describe como un ciclo económico caracterizado de una fase de crecimiento seguida de una caída abrupta, ¿verdad? Es como una montaña rusa financiera. Primero sube con entusiasmo, luego baja con fuerza. La fase boom es la fase de expansión, donde puede haber exceso de optimismo, cierta especulación, creación de, de ideales de que algo esté sucediendo bien para que después pasar a la parte del boost o colapso, donde la fase de contracción, más que nada, donde se genera una recesión e incluso una crisis de molestia de dolor. Acá empiezan a haber ya comportamientos asociados a la experiencia dolorosa, donde hay comportamientos de miedo y evitación y comportamiento persistente que es el que vimos con anterioridad, donde se hace una hiperalgesia inducida por el ejercicio por creencias inapropiadas, ¿verdad? Como un claro ejemplo que hay recién es que
si me muevo me va a molestar, me va a doler, o porque a mi vecina le pasó lo mismo y se movió y empeoró, también me puede pasar a mí, ¿cierto? Por lo tanto, aparece pues, el miedo, una evitación al ejercicio, ¿cierto? Por lo tanto, la persona mayor se vuelve inactiva y esto hace que reduzca la tolerancia al ejercicio como tal. Lehman en el 2018 decía, si tú crees que el movimiento y la carga son malas para el cuerpo, causar lesión y dolor, es probable que te retires y evites la actividad, incluso si estas son buenas para ti, ¿verdad? Porque la mente en estos casos es sumamente poderosa. Por lo tanto, aparece este ciclo de desacondicionamiento por kinesofobia, ¿ya? Que es un fenómeno más bien clínico complejo en el que el miedo persistente al movimiento, que es la kinesofobia, lleva a una reducción progresiva de la capacidad física funcional y emocional. Es como si el cuerpo y la mente entraran en un acto silencioso de inmovilidad, ¿cierto? Reforzando el dolor y la discapacidad a través de la evitación. Bien. Es importante conocer el concepto de kinesofobia, ¿cierto? Que es el miedo irracional o la desaptividad al movimiento, especialmente cuando se asocia con dolor crónico o lesiones previas. El paciente evita moverse por temor a empeorar su condición, ¿verdad? Y lo que genera un círculo vicioso en la inactividad, el debilitamiento y por sobre todo mayor dolencia. ¿Qué implica ese condicionamiento? Puede haber, como dice pueden haber alteraciones físicas, emocionales y sociales. Físicas como pérdida de la masa muscular, ¿verdad? De la fuerza, rigidez articular, disminución de la movilidad, alteraciones posturales, compensaciones biomecánicas, mayor riesgo de conmovilidad metabólica en la persona mayor por sedentarismo. A nivel emocional, hay aumento de la ansiedad, de la frustración, ¿verdad? Disminución de la autoestima corporal, sensación de incapacidad y dependencia. Y a nivel social, un aislamiento para evitar actividades cotidianas, con la reducción de participación de roles familiares o laborales. Hay muchas estrategias de intervención en este concepto que tienen que ver más como con la neurociencia, el manejo del dolor, la exposición gradual al movimiento que hablábamos anteriormente, la terapia cognitivo-conductual, la comunicación terapeuta positiva, ¿verdad? O este concepto de alianza terapéutica confortable, incluso escalas como la TSK-11 que ayuda a medir el nivel de kinesofobia y ajustar tratamiento. Sí. Es importante también entender que los factores psicosociales contribuyen a la experiencia del dolor tanto en la población de sanos como en pacientes con dolor crónico, ¿verdad? Son determinantes clave para la experiencia del dolor, tanto en personas sanas como en aquellas que viven con dolor crónico, como dice la imagen, ¿cierto? eh, no se trata solo de lo que ocurre en los tejidos, sino de cómo el individuo interpreta, siente y responde al dolor en un contexto más bien emocional, cognitivo y social. ¿Cómo influyen las personas sanas, por ejemplo? Estrés agudo crónico, ansiedad anticipatoria, por ejemplo, antes de una cirugía o un examen médico, las personas mayores, ¿verdad? En un contexto más bien social, cuando recibir atención o validación puede modificar la percepción de menos dolor. Y expectativa más bien cultural, lo que se considera normal o tolerable varía según el entorno, ¿verdad? Y en las personas mayores con dolor más bien crónico persistente, aquí los factores psicosociales no solo influyen, moldean la experiencia del dolor según las revisiones recientes, sino que también aportan en la depresión, en la ansiedad, en la catastrofización, ¿verdad? Aumenta la intensidad y la duración del dolor, la kinesofobia que hablamos en la diapositiva anterior, la evitación del movimiento, ¿cierto? El aislamiento social, la falta de apoyo emocional, usualmente agravan la percepción de sufrimiento y sobre todo las creencias disfuncionales sobre el cuerpo y el dolor dificultan también a la recuperación. Bien, y el modelo clínico centrado en la persona como primera medida de intervención ante el dolor representa un cambio profundo en la forma de entender y abordar el sufrimiento humano, ¿ah? eh, no se trata solo de tratar síntomas, sino de reconocer a la persona en su totalidad, ¿cierto? Su historia, sus emociones, sus creencias, su entorno, sus aspiraciones. ¿Qué significa el concepto centro de la persona? Podemos desmenuzar
pueden usarlo. Significa varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la escucha activa y empática. El profesional no solo pregunta, sino que sí le interesa genuinamente por lo que el paciente vive. Esto es muy importante también en nuestras personas mayores. En la contextualización biopsicosocial, ¿cierto? El dolor no se reduce a una señal nociceptiva, sino que se interpreta en función del entorno, la cultura, la relación y el estado emocional. La participación activa del paciente se promueve la autonomía, la toma de decisiones, decisiones compartidas, ¿verdad? Y los dolores individuales. Y también es importante la narrativa del dolor, que se valida la experiencia subjetiva del paciente, usualmente reconociendo que el dolor es más que una escala numérica, ¿ya? La aplicación y el manejo del dolor como primera medida, este enfoque permite intervención necesaria masiva, reducir el riesgo de cronificación en las personas mayores, abordar ciertos factores psicosociales desde, desde un inicio, fortalecer la alianza terapéutica es sumamente importante, lo que mejora la evidencia de los resultados y sobre todo desactivar el efecto nocivo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Al ofrecer un marco de seguridad y comprensión y, y esperanza finalmente para la persona mayor. La teoría de la mesa de colonato es una teoría propia, propia mía, como dicen por acá, ¿cierto? Donde usualmente se cree que la calidad de vida depende del dolor y ahí donde nosotros, la mayoría de los profesionales de la salud, nos recontra equivocamos porque tendríamos que ser expertos en eliminar y asegurar al paciente que le vamos a eliminar el dolor y muchas veces el dolor no viene de una fuente nociceptiva, ¿ya? Es decir, de una fuente real de dolor. Por lo tanto, la calidad de vida del paciente mayor debería depender de varias patitas, personas antiguas, donde la calidad de vida depende del ocio, por ejemplo, depende de la funcionalidad que tenga el paciente, del dolor, depende de la calidad de sueño, del bienestar, entre otras muchas cosas, como el esparcimiento, etcétera. Entonces, la calidad de vida de la persona mayor depende de muchas patitas más, no solo de una, y nosotros nos equivocamos cuando hacemos creer que el paciente solamente depende del dolor, es decir, si te duele, tu calidad de vida está mala, si no te duele, tu calidad de vida está buena, y no es así. O sea, hoy día los tratamientos no farmacológicos que estamos hablando, estas intervenciones, todo es ganancia, ¿verdad? O sea, si el paciente, a pesar que le duele igual, pero ayer durmió mejor que otros días, o sea, eso es un proceso sumamente importante. Acá aparecen algunas medidas físicas e intervenciones necesarias, ¿cierto? Como controlar las patologías base de las personas mayores, sumamente importantes, y algunas que son más ya enfocadas a la fisioterapia, kinesiología, el manejo del dolor, como modulación del dolor, el ejercicio terapéutico gradual, ¿verdad? Enfocarse en toda la esfera del paciente, sobre todo si el paciente es mayor, en la valoración geriátrica integral. No sé si lo han visto con algunos de los cursos. La medicina integrativa, sobre todo en las creencias de las personas mayores que tienen muy incurrida todo este tipo de medicina ayurveda, medicina chínica, ancestral, de la abuelita, de la Pachamama. Entonces, es importante también saber mucho de medicina integrativa para no despreciarla. Lo activatoria, conocimiento y expectativa, y sobre todo educar a los pacientes mayores con analogía. Eso es sumamente importante, con analogía, que ellos puedan entender, que puedan comprender por qué está pasando y que puedan entender el porqué de su molestia, el por qué les duele, porque usualmente nosotros nos creemos los expertos profesionales, pero tratamos de dar soluciones, pero al paciente nunca le explicamos el por qué. Entonces, un paciente con información es un paciente que va a tomar mejores decisiones en su vida con respecto a su salud. También existen algunas otras medidas físicas de intervenciones que son más específicas y más avanzadas para el manejo del dolor, como la punción seca, la terapia neural, la hidroterapia, ¿verdad? La fisioterapia ecográfica avanzada, la sonoterapia, la acupuntura, la parafinoterapia, la masoterapia, el yoga, la biodanza. Acá en Chile se usa mucho la biodanza en personas mayores, hay grupos de biodanza donde los pacientes mayores con dolores se sienten muy bien en este manejo. Entonces, es importante conocer todos los tipos de herramientas y terapéuticas que estén a nuestro alcance. Y si nuestra herramienta que nosotros podemos tener no les puede ayudar al paciente, hay que usar la herramienta más principal de todas, que no todos sabemos que es la ejercicio. O sea, no podemos ser expertos en todo. Entonces, si yo no estoy ayudando a mi paciente mayor con dolor, tengo que derivar simplemente. A lo mejor hay otro colega que sí pueda molestar, que sí pueda ayudarlo. El ejercicio terapéutico gradual en el dolor crónico musculoesquelético, eh,
Prescripción del movimiento es una estrategia de conexión entre el cuerpo, mente y entorno, ¿verdad? En pacientes con dolor persistente mayores, especialmente aquellos con sensibilización central, el ejercicio terapéutico gradual permite reconstruir la confianza en el movimiento. Reduce también el miedo y mejora la funcionalidad sin la persona. Y por lo tanto tienen algunos conceptos o fundamentos que lo sostienen, como por ejemplo la individualización absoluta. No hay recetas universales, ¿verdad? Cada programa se adapta al nivel funcional, emocional y cognitivo del paciente. Como yo le digo a mi usuario, el paracetamol no le hace a todos. La educación como avance, ¿verdad? Entender que puede ser el paciente debe comprender el dolor, cómo funciona y por qué el movimiento puede ser seguro y beneficioso para él o para ella. La progresión también controlada se inicia con actividades tolerables y se avanza según la respuesta del paciente, no según el calendario rígido entre series y repeticiones, que también es un error que se comete mucho en rehabilitación física, por ejemplo. Y lo importante también es el objetivo funcional no analgésico, es decir, el foco está en mejorar la capacidad para realizar actividades significativas más que en reducir el dolor per se. Y eso es importante que al paciente se lo redacten. Algunas aplicaciones prácticas pueden ser, por ejemplo, el ejercicio de baja carga, como la respiración, movilidad, activación neuromuscular suave. También el registro de síntomas y emociones es sumamente importante monitorear no solo el dolor, sino también el miedo, la fatiga y la percepción del logro. El refuerzo positivo es celebrar cada avance, por mínimo que sea, fortalece la neuroplasticidad cerebral y la motivación. Por el boost que hablamos anteriormente, que de explosión y colapso, ¿verdad? Donde se enseña a evitar picos de actividad seguidos de recaídas, promoviendo la constancia y la autorregulación del paciente. Revisar esta guía de Great Exercise Therapy, de un libro, ¿verdad?, donde habla acerca de escalas de manejo del ejercicio terapéutico como tal, donde nombra por lo menos seis etapas, eh, pero este es un libro, así que ustedes lo pueden leer sin ningún problema y lo van a entender perfectamente. Entonces, lo que explica de cierta forma este libro de ejercicio de terapia globalizada es más que nada que las etapas que puede ir quemando el paciente, ¿cierto? Y sobre todo que tiene que ver mucho con un proceso de rutina, ¿verdad? Donde el paciente, como paso uno, debe estar en rutina. Uno debe empezar a hacer estiramientos regulares. En un paso 3 decide el objetivo y elige la actividad o el ejercicio físico que quiera hacer en conjunto con tu paciente. En un paso 4 tiene que establecer una base de entrenamiento física, de ser hasta dónde puede tolerar, esa va a ser tu base, ¿verdad? Y de ahí hacia el éxito. En un paso 5 aumentar la duración del ejercicio y la actividad física. Si se fijan, va más que en repeticiones en serie, va en el tiempo de duración del ejercicio. Y en un 6 tiene que ver con la intensidad propiamente del ejercicio físico como tal, en un paso 6 recién. Pero todo empieza por crear una rutina, que es sumamente donde la mayoría de los pacientes frustran en los tratamientos porque no se lo generan como una rutina expectativa, sobre todo las personas mayores, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que yo trabajo con reumatismo, yo tengo dolor crónico, por lo tanto, yo me rijo bajo un protocolo que también lo creamos junto con mi equipo de la exposición. Bueno, primero es difícil que tengamos un protocolo para manejo de dolor, que entiéndase que el protocolo es por nombre nomás, pero es un contexto de que queremos que todos nuestros pacientes cumplan al menos con los siguientes puntos, ¿cierto? De reconocer que el dolor no es igual a daño. O sea, nosotros tenemos hoy día pacientes con un dolor en la 0 de 0 al 10 en el hombro derecho, hace un sentido perfecto. Entonces no hay daño estructural. Como también tenemos pacientes que tú le mandas a hacer una resonancia, una ecografía al hombro, tiene el tendón del supraespinoso partido en dos, ¿verdad? Y tiene cero dolor. Entonces, es importante ese primer contexto, que reconocer que el dolor no es igual a daño. Identificar el signo concordante, tratar de replicar el dolor, ver de cuál es la fuente que está originando la molestia, porque si no encontramos la fuente, nosotros somos mayores, es súper difícil que podamos lidiar con esa molestia. Sobre todo, trabajar imaginoterapia y esquema corporal. Hoy día hay mucha evidencia científica acerca de cómo ayuda la imaginoterapia y la realidad virtual, la realidad aumentada en las personas con dolor crónico. Optimizar la propiocepción y hacerlo consciente, ¿verdad? Que
La propiocepción tiene que ver con el órgano tendinoso de Golgi, con el uso neuromuscular. Entonces, de cierta forma, es como nuestro sexto sentido y las personas mayores lo tienen súper deteriorado. Entonces, volver a reencontrarse con este sexto sentido va a ayudar mucho a que ellos puedan controlar su química corporal. Por último, generar estrategias de vida. O sea, no sacan nada con que lo que estemos haciendo él esté yendo a la terapia si no está absorbiendo la información, absorbiendo las estrategias para que la persona la pueda adoptar a su vida como una estrategia de vida de ahí para adelante, por muchos años que tenga la persona, nunca es tarde para hacer este tipo de estrategia. Más de lo mismo, ¿cierto? Ejercicio terapéutico para el dolor crónico articular, por ejemplo, donde hay un dolor crónico articular sin dominancia del sistema nervioso central, donde las creencias son sumamente importantes, donde la condición física basal más la modulación endógena es importante y por lo tanto hay una mayor tolerancia al ejercicio físico y el ejercicio específico puede ser mayor que específico, sobre todo en estas personas mayores que tienen este tipo de dolor. Les voy a mostrar algunas escalas para trabajar en los pacientes con dolor crónico, sobre todo la PSFS o la Patient Specific Functional Scale. Me anda muy mal en inglés, pero la escala funcional específica del paciente, que es una herramienta clínica altamente sensible, válida y adaptable, diseñada para evaluar específicamente la función física desde la perspectiva más individual del paciente, ¿ah? Especialmente en contexto de dolor musculoesquelético crónico. Entonces, evalúa actividades significativas para el paciente. Lo que identifique tres actividades importantes, pueden ser 3, 5, 10, las actividades que usted quiere evaluar. Y nosotros la consideramos como más funcionalidad. Entonces, le voy a pedir que identifique tres actividades que importantes que no sea capaz de realizar o las actividades que tenga dificultades debido a su problema, no sé, de hombro derecho, por ejemplo. Donde 0 al tiempo de realizar actividad y 10 es capaz de realizar la actividad como antes y la lesión. Entonces, acá tengo un ejemplo. Este paciente me dijo la primera subir y bajar la escalera. Entonces le decimos qué tan capaz se siente del 0 al 10, siendo 10 que se siente muy capaz de hacerlo sin ninguna molestia o problema. Entonces nos dice 4 de 10, después la segunda actividad nos dice caminar por más de 10 minutos, ¿verdad? 10. Entonces, yo entonces hacemos una sumatoria y su funcionalidad de 11 de 30. Entonces, ese es nuestro pico de inicio, nuestra rutina de avance, nuestra base funcional para ir midiendo la funcionalidad en un periodo de tratamiento para ver si estamos logrando algo. Entonces ya nos salimos un poco del manejo del dolor y estamos más bien hablando acerca de funcionalidad como tal. Tenemos lo que es la evaluación única alfa numérica SAN, ¿cierto? O Single Enhancement Numeric Evaluation. Es una herramienta de evaluación funcional breve, directa y centrada en el paciente, y ampliamente utilizada en contextos musculoesqueléticos, especialmente en la ortopedia y la rehabilitación, ¿verdad? Eh, Se trata de una pregunta única que el paciente responde con un número de 0 al 100, donde 100 es la función completamente normal y 0 es una función completamente limitada, ¿verdad? Entonces se le dice en una escala de 0 al 100, siendo 100 lo normal, lo mejor para ti, y hace con tu, no sé, hombro derecho para seguir por la actividad, ¿cierto? Eh, entonces el paciente nos va evaluando si es de 0 al 100, cómo puntuaría su estado actual. Nosotros incluso a este lo consideramos una evaluación de su bienestar en general. Bien. También tenemos la escala GROC, la Global Rating of Change, que es la clasificación de cambio global, ¿verdad? Es una herramienta subjetiva pero poderosa que permite evaluar el cambio percibido por el paciente. Es sumamente importante a veces incluso para evaluarnos nosotros como terapeutas, ¿verdad? Desde el inicio del tratamiento hasta el momento actual. Es especialmente útil la rehabilitación musculoesquelética, el manejo del dolor crónico y el seguimiento funcional, ¿ya? Entonces el paciente responde a una sola pregunta valorando su estado actual en comparación al inicio del tratamiento. Entonces usualmente no se está igual a eso. Entonces, por favor, puntúe la condición general de su dolor de hombro desde el momento de inicio del tratamiento hasta ahora. Entonces puede haber empeorado o puede haber mejorado, donde 5 ya es completamente eh, que lo mejor que podría estar, ¿cierto? Esto llega hacia aquí, de acuerdo con usted que darle el rango de movilidad al paciente, ¿ya? Ahora es importante que Crohn no suele correlacionarse con la función y tampoco es estable en el tiempo, ¿ya? Pero si lo valora que la persona siente y si lo que está realizando ha tenido algún impacto, es sumamente importante conocerlo. Bueno, y por último, si no me equivoco, esta es la última, tenemos la escala de dolor específico global, ¿verdad? Bueno, esta es la EVA, es una escala pero
ya que la escala del 0 al 100, siendo el 100% mucho dolor, o al menos para ti, y sin dolor alguno, ¿cómo puntuaría el estado actual de tu hombro, verdad? Esta es la típica escala de valorización de dolor. Eh, Se puede considerando que está la ENA, ojo que la ENA es la escala numérica análoga, también conocida como escala numérica del dolor, y después está la EVA, que es la escala visual analógica, que usualmente es del 0 al 10, ¿bien? En personas mayores yo recomiendo de la parte gerontológica utilizar la ENA, ¿ya? La ENA para adultos mayores con deterioro cognitivo leve o en visita domiciliaria sobre todo. Las creencias y la expectativa, bueno, a mis pacientes le entrego un papelito antes de que me conozcan, que usualmente es un papelito que le entrega mi secretaria antes de entrar conmigo. Y es importante saber cuál es la expectativa con su kinesiólogo, con su enfermera, con su médico, y que te las marquen, porque de repente nosotros, o los pacientes, o las personas mayores vienen con una expectativa que a lo mejor nosotros no le podemos cumplir, o a lo mejor sí. Entonces, cuando entran con esto, uno ya sabe más o menos lo que el paciente piensa en que yo le puedo ayudar o lo que no. Entonces, el paciente marca los exactos, los ejercicios, no sabe, que me ponga corriente, que me ponga calor, que me enseñe a elongar, que mejore mi calidad de vida. Entonces, es importante conocer cuál es el contexto de la expectativa del paciente para con nosotros, ¿verdad? Y bueno, en mi clínica de manejo del dolor de personas mayores usamos perfiles de cuantificación del dolor persistente. Acá hay un paciente con diagnóstico de fibromialgia, ¿verdad? Donde evaluamos los determinantes de salud. También nos determinamos, ¿cierto?, el bienestar general, condición general, calidad de sueño, líbido, que es importante en las personas mayores también, ¿cierto? Y este triángulo que tiene que ver más que bien con la funcionalidad, que es la PCFS, donde acá tenemos las tres actividades que nos nombró, lo llevamos a un cuadro gráfico para que el paciente lo pueda después ver el resultado. Ya los resultados son importantes, ¿cierto? La escala del bienestar de Sane, la PCFS, que es la funcionalidad, el dolor con escala EVA o ENA, y la condición general con GROT, ¿verdad? Entonces nosotros llevamos a tablita y lo vemos en un gráfico, es decir, usted llegó acá, se está yendo acá, ¿verdad? Está con mejor bienestar, con menos dolor y con mayor funcionalidad. Entonces el paciente de repente lo ve y dice, ah, ok, sí, me fue bien, ¿cierto? Y su tratamiento consistió en bla, bla, bla. Eso es sumamente importante que los pacientes lo puedan visualizar porque al final se ve que usted está trabajando con objetivos claros y no está desde la subjetividad. Y también tenemos una valorización constante del paciente donde tenemos, ¿cierto?, la cita 1, la cita 2, la cita 3, la cita que usted quiera darle. Vemos esta parte, pues, sobre todo las personas mayores que tienen enfermedad renal crónica, donde vemos la creatinina sérica, ¿cierto? La bioimpedanciometría es súper importante para ir calculando la sarcopenia, cuánto porcentaje de grasa tiene, cuánta musculatura tiene, presión arterial, algunos signos vitales, ¿cierto?, como la frecuencia cardíaca, etcétera. Y algunas escalas de valorización del dolor es sumamente importante. Y acá está la PCFS con las actividades, bueno, acá hay cuatro actividades, pero a lo que voy yo más que nada más que identificar como lo que es importante transmitirles que es sumamente primordial de que al paciente se le vaya valorizando constantemente su tratamiento. Bueno, muchas gracias por haber escuchado la clase. Una frase que me dijo una persona mayor, ¿cierto? Que dice, me gustaría que los profesionales de la salud entendieran que mis dolores no son inventados y muchas veces no sé cómo explicarlos. Me gustaría que supieran que así como yo, muchas personas se frustran día a día por las palabras desoladoras de malos pronósticos. Me gustaría aprender herramientas para protegerme de mi dolor y tener la fuerza mental suficiente para conllevar esta experiencia caótica que se llama dolor crónico, que me dijo una persona. Y me dio permiso de exponérselo a ustedes.